Empezamos a grabar, ¿sí? Bueno, como le dije al principio, justo, siempre empiezo a hablar y alguno entra ahí. Ahí admito a un tal Diego y chao, no admito más a nadie. Bien, vamos a correr esto de aquí que no se va a ver. Como les digo, cualquier cosa me levantan la mano o si me interrumpen y yo paro la clase porque no se escucha o por algo, ¿sí? En especial. Como pueden observar, hoy vamos a ver fracturas de tobillo. El jueves vamos a ver fracturas de astrágalo y fracturas de calcáneo, que son muy lindas fracturas, muy, digamos, importantes, difíciles de pronóstico, como venimos viendo, las fracturas de tobillo, tanto las de astrágalo como de calcáneo también son difíciles de pronóstico y obviamente son muy comunes en los accidentes de la vía pública, ¿sí? Como vemos aquí la imagen, te ha hecho pelota todo, ahí está luxado, hay una fractura de luxación, fractura del malleolo interno, fractura del malleolo externo, etcétera, ¿sí? Entonces, para poder hablar de las fracturas de tobillo, vamos a hablar de fracturas que afectan al malleolo interno, ¿sí? Que está formado por la tibia, que vendría a ser este que está aquí, al malleolo externo, ¿sí? Que está formado por el peroné, y lo que es la apófisis posterior, que también se lo llama malleolo, ¿sí? Que obviamente se ve en el perfil. Y esos tres malleolos que forman, ¿sí? Forman una especie de herradura, que acá, bueno, está rota esa herradura, y que es la mortaja que se articula con el astrágalo, ¿sí? Que es lo que nos preguntaba recién Ana, nuestra compañera. Para describir este tipo de fracturas, vamos a hablar de distintas fracturas, o cómo las podemos describir, ¿sí? Cuando hablamos de fracturas de peroné, o sea, fracturas del malleolo externo, suele haber fracturas aisladas. ¿Qué quiere decir? Que se puede dar una fractura lejos de la articulación del tobillo, ¿sí? Y que es extraarticular, que son las únicas que vamos a encontrar extraarticulares en las fracturas de tobillo. Pero sí necesitan atención, ¿por qué? Porque obviamente van a estar, digamos, comprometiendo la estabilidad del tobillo. Luego tenemos las fracturas bimaleolares, ¿sí? Que bueno, obviamente la misma palabra lo dice, fracturas bimaleolares serían las fracturas tanto del peroné, o sea, del malleolo externo, como del malleolo interno, que está formado por la tibia, y siempre son intraarticulares, o sea que ya son de peor pronóstico, ¿sí? Luego tenemos fracturas ya del malleolo interno específicamente solas, ¿sí? Que son las intraarticulares. O sea, ¿qué estamos teniendo? Tenemos fracturas extraarticulares que son del malleolo externo exclusivamente, de forma aislada. Tenemos bimaleolares que afectan a los dos malleolos y tenemos las fracturas del malleolo interno que son intraarticulares. Y luego tenemos fracturas equivalentes, que es una variante bastante importante y son intraarticulares, que estas afectan también a los dos malleolos, ¿sí? Y la parte interna de la línea del tobillo se encuentra separada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos, ya vamos a ver las imágenes y se van a dar cuenta, una fractura del malleolo externo más una separación de la zona interna del malleolo interno, se va a decir que es una fractura equivalente. Por ahí no se suele observar, pero el ligamento deltoideo suele avulsionar y traccionar una pastilla ósea del malleolo interno y generar este tipo de fracturas, que son las fracturas equivalentes bimaleolares. Y luego tenemos las fracturas trimaleolares que agrega aquí a la apófisis posterior de la tibia, ¿sí? Como un malleolo más, que vendría a ser la fractura del malleolo interno, fractura del peroné, que es el malleolo externo, intraarticular, y fracturas de la apófisis posterior de la plataforma tibial. Resumiendo en pocas cuentas, vamos a mostrar las imágenes directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos aquí? En sentido posterior, podemos observar una fractura del malleolo externo, aquí que les marco con la flechita, pero vamos a poner el puntero láser. Acá, como pueden observar, tenemos una fractura, ¿sí? De peroné, o sea que el peroneo astragalino está traccionando una avulsión a nivel de lo que es el malleolo externo. Esta fractura es de todos los días, chicos, sumamente común, producto de los esguinces. Suelen ser mal diagnosticadas, ¿por qué? Porque obviamente se simula ser un esguince, hay una inflamación abundante, y si no se hace una radiografía, no se puede diagnosticar este tipo de fracturas. Luego tenemos una fractura aislada del malleolo externo, ¿sí? Fractura aislada
una fractura oblicua a nivel de la línea intraarticular. Pero por lo general no es intracapsular e intraarticular. Por lo tanto, no suele afectar a la línea media, o mejor dicho, a los soportes del platillo tibial, que es lo que hablábamos en la clase pasada. Aquí, como podemos observar, una fractura bimaleolar, ¿sí? Fractura de lo que es el maleolo interno, en esta parte, y fractura de lo que es el maleolo externo en la parte externa, ¿sí? Y acá, como preguntaba Ana, ¿sí? Lo que vendría a ser la mortaja, que les voy a mostrar aquí, yo se la voy a marcar con rojo, vendría a ser esto lo que es la mortaja. Bien, esto que se forma aquí, acá va a estar el astrágalo formando la mortaja. Todo esto que les acabo de marcar aquí es como si fuera una herradura, ¿sí? Y eso es lo que forma la mortaja. Los dos maleolos, interno y el externo, ¿sí? Y en la radiografía se la observa de perfil. Y como pueden observar aquí en la parte derecha, ¿sí? En la radiografía ya precisamente, una fractura luxación bimaleolar de tobillo. Se hizo pelota, que es la fractura de luxación que tenemos al principio, ¿sí? Esta es la misma imagen. Acá podemos observar una fractura de lo que es el peroné, ¿bien? Una luxación de la tibia, con fractura del maleolo interno, y obviamente aquí el astrágalo, recuerden que no tiene ningún ligamento que lo estabilice, entonces se va para cualquier lado. También se luxa, ¿sí? Véase la fractura transversa de lo que es la porción distal del peroné, en esta zona, bien luxado, y una fractura vertical de lo que vendría a ser el maleolo interno. ¿Qué es lo que se hace aquí? Y bueno, hay que hacer una reducción abierta con fijación interna, obviamente que acá puede haber una fractura expuesta, ¿sí? Y bueno, hay distintas formas de tratarlo, que ya la vamos a ver más adelante. Bien, como podemos ver aquí, podemos observar, acá hay una avulsión, también una fractura del maleolo interno, ¿sí? Se extiende hacia la superficie articular, afectando todo lo que vendría a ser el cartílago articular. Y esto generar procesos degenerativos postraumáticos, ¿bien? En esta zona, en la fractura de la derecha, ¿sí? Como podemos observar acá donde muestra lo que es la flechita, fractura del maleolo interno mínimamente desplazada. ¿Qué quiere decir mínimamente desplazada? Que esta fractura, el ligamento que tenemos aquí, que es el deltoideo, ¿sí? Este ligamento es bastante fuerte, entonces cuando se produjo el mecanismo de eversión, porque para que se produzca esta fractura suele ser un mecanismo de eversión, o tiene que chocar una energía de la parte externa, ¿sí? De la parte externa del maleolo, externa una patada, o lo que sea, o un vehículo que pueda chocar, este ligamento suele avulsionar lo que es el maleolo interno, y por lo tanto producir un pequeño desplazamiento. Estas fracturas se tratan con tornillos, ¿sí? Que ya vamos a ver cuál es el tipo de tornillo que se utiliza. Acá podemos observar una fractura equivalente. ¿Se acuerdan que les decía al principio una fractura equivalente? Que había una fractura del maleolo, como dice aquí, una fractura del maleolo externo, y una fractura, ¿sí? Del maleolo, ¿sí? Interno. ¿Qué quiere decir? Que esto va a estar separado aquí. Al estar separada esta zona, bien, el ligamento se rompe. Y es referente, ¿sí? O directamente equivalente a una fractura del maleolo interno. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando tenemos una fractura de maleolo bimaleolar, ¿sí? Acá puede observarse una fractura del peroné de forma transversa, ¿sí? Y también una ruptura de lo que es el ligamento deltoideo. Y esto equivale a una fractura, como dice aquí, del maleolo interno, ¿bien? Las alteraciones de la carga interna asociada a lo que es la fractura del maleolo externo a menudo producen una subluxación externa del astrágalo por debajo de la tibia. O sea que el astrágalo, que es este que tenemos aquí, este va a subluxarse y obviamente es un patrón exclusivo de este tipo de fracturas equivalentes, que son bimaleolares, son intraarticulares, ¿sí? Acá tenemos una fractura ya de lo que es la fractura equivalente, acá en teoría se ha roto lo que es el ligamento, ¿bien? Y tenemos el maleolo interno. Ven que el maleolo interno dentro de todo está intacto, pero ahí en teoría tendría que tener una línea fracturaria y obviamente se ha desplazado lo que es el astrágalo, ¿sí? Y acá podemos observar una fractura aislada de peroné. Obviamente esto, ¿sí? Está luxado, o hay una subluxación. Entonces, se dice que es una fractura equivalente bimaleolar. Luego tenemos fractura trimaleolar, ¿sí? La fractura trimaleolar afecta a los tres maleolos, lo que habíamos hablado, maleolo externo, maleolo interno
y si lo ponemos de perfil, vamos a ver la apófisis posterior, que es, digamos, de la tibia. Aquí por acá detrás está el tendón de Aquiles, donde se inserta acá en el calcáneo, y por delante, ¿sí?, vamos a observar la fractura de la apófisis posterior de la plataforma de la tibia. Entonces se denomina fractura trimaleolar. Acá vamos a ver la radiografía. Esta es una fractura. Acá podemos observar el peroné cómo está desplazado, ¿sí? Pueden observar aquí cómo se ha desplazado el peroné. Acá pueden observar cómo se ha fracturado y se ha avulsionado. Acá el ligamento no se lo ve en la radiografía, ¿sí? El maleolo interno, el astrágalo está luxado, ¿sí? Y obviamente si vemos una fractura, si vemos una radiografía de perfil, podemos observar que la apófisis posterior, que vendría a ser esta zona, está fracturada, o sea que ha sido una fractura luxación y se ha ido en sentido posterior, ¿ven? Que aquí es como si le hubieran pegado una patada o ha habido el mecanismo de lesión que acompaña, ¿sí?, todas las estructuras. O sea que la tibia se ha anteriorizado, ¿bien? Y esto ha producido una fractura de lo que es la parte posterior junto con el maleolo externo y junto con el maleolo interno. ¿Bien? Bien, el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión va a ser dependiendo de cómo se encuentra el pie, ¿sí? Puede ser por torceduras, como saben decir, un esguince de tobillo, o puede ser por tropezarse, ¿sí? Un simple esguince de tobillo y que el paciente caiga y se tropiece, y eso se vendría a ser por fuerzas de energía baja que se produce la fractura, sobre todo las fracturas aisladas del maleolo externo. Por fuerzas de alta energía, directamente o de forma indirecta, como por ejemplo accidentes en la vía pública, motos, autos, deporte, etcétera, etcétera. ¿Suelen asociarse a lesiones de tejido blando? Sí, por supuesto. Acuérdense que todo el tobillo alrededor tenemos poco tejido subcutáneo, entonces cualquier traumatismo y cualquier astilla del hueso puede lesionar la piel y exponerse y hacerse una fractura abierta. El patrón de lesión depende de la posición del pie, como les dije al principio, al momento de la lesión, si está en supinación o si está en pronación. Y acá habla de un orden más o menos de frecuencia, ¿sí? Lo más importante es cuando se produce el esguince. Acuérdense que hay una supinación con rotación externa, o sea que se va a una inversión el pie, y eso es el mecanismo de lesión más común, es la zona más inestable de lo que es el tobillo, ¿sí? Luego, una pronación con rotación externa, una supinación con aducción y pronación con abducción. Esos son los patrones que más o menos se pueden llegar digamos, a producir este mecanismo de lesión con mayor frecuencia. Pero la más importante y la más común, ¿sí?, cuando son producto de algún esguince de tobillo o algún tropiezo, suele ser la supinación con rotación externa e inversión. Los objetivos de tratamiento, objetivos ortopédicos, vamos a hablar siempre de la alineación y de la estabilidad. Aquí hay que tener en cuenta que el traumatólogo tiene que reconstruir esa articulación, o sea que tiene que reconstruir de nuevo la mortaja, que es lo que preguntaba Ana, ¿se acuerdan? La restauración de la línea articular es muy importante para que la articulación luego soporte peso, pueda caminar el paciente y no genere dolor. Por lo tanto, no tiene que romperse mejor dicho, no tiene que romperse el cartílago y formar una osteocondritis o un proceso degenerativo. La restauración de la posición del astrágalo bajo el platillo también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el traumatólogo va a reconstruir la mortaja, pero si ese astrágalo no está en su posición, o sea, está subluxado, y hay que manipularlo, obviamente, y corregirlo, porque puede haber una rotación interna o una rotación externa. Esto va a generar, ¿sí?, dolor en la articulación subastragalina. Luego, la pérdida de la congruencia articular, incluso por 1 milímetro en la articulación, puede dar lugar, ¿sí?, a la artritis postraumática, incapacidad, dolor y hasta importante alteraciones en la marcha, como la cojera, ¿sí? Porque el tobillo es bastante incierto, es una articulación que va a soportar peso siempre, está formada por justamente los maleolos y el astrágalo, entonces va a haber mucho movimiento y genera mucho dolor los procesos postraumáticos. Con respecto a la estabilidad, una vez que se ha reconstruido la estabilidad estática, ¿sí?, que la dan los maleolos, el maleolo interno, el maleolo externo y el posterior, perdón, ¿sí?, hay que trabajar en la estabilidad dinámica, o sea que la estabilidad dinámica es la reconstrucción de las estructuras o de los tejidos blandos, tanto
de tendones, en este caso que se haya lastimado o dañado algún tendón, que es medio difícil ver en este tipo de fracturas, o la reconstrucción de los ligamentos, ¿sí? Que pueden haber sido dañados en estas fracturas. Obviamente que son muy importantes para dar estabilidad tanto en la inversión como en la eversión, ¿sí? Y para, obviamente, distribuir las fuerzas durante el proceso de la marcha. Los objetivos de rehabilitación, que ya vi que estuvieron con el profe Marco teniendo una clase de rehabilitación de tobillo, viene como anillo al dedo, ¿sí? Ese tema de la rehabilitación. Acá habla siempre de la amplitud de movimiento, estabilización, reducción inadecuada de la articulación, pueden producir pérdida en la movilidad, tanto de flexión plantar como de flexión dorsal, ¿sí? Entonces hay que trabajar mucho en la amplitud de movimiento, porque si no la marcha después no se logra. Fuerza muscular, trabajar todo, después trabajar propiocepción, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante es tratar de que este paciente vuelva a caminar sin ningún tipo de dolor. Y obviamente la rehabilitación, como les explicó el profe Marco, mucho más detallada. Tiempo previsto para la consolidación ósea. Siempre hablando de tiempo previsto, obviamente que si tenemos una fractura del peroné que no implica a la articulación del tobillo específicamente, que está desplazada y ha tenido que ser tratada con placas y tornillos, va a soportar mejor peso, ¿sí? De forma más precoz que aquellas fracturas que sean intraarticulares, que siempre hablamos. Las fracturas bimalleolares, las trimaleolares, las equivalentes, las fracturas de maleolo interno asociadas a la ruptura del ligamento deltoideo, ¿sí? Van a tardar más tiempo en consolidar, de aproximadamente 8 a 12 semanas. En cambio, las fracturas de peroné, aproximadamente entre 6 y 10 semanas ya van a estar consolidando. Y de acuerdo a eso va a ser obviamente el propósito de empezar a utilizar la descarga de peso. El tiempo previsto para la rehabilitación va a variar muchísimo los dispositivos que se hayan utilizado, el método y la técnica de reconstrucción de la mortaja, ¿sí? Acá habla de las fracturas extraarticulares, obviamente entre 2 y 16 meses, 16 semanas, que esto hace referencia a una fractura que ha andado bastante bien, con un pronóstico bueno. En cambio, las que tienen pronóstico o las de peor pronóstico, con fractura de luxación, con ruptura de ligamentos, ruptura de lo que son los tejidos blandos, ruptura de lo que es la membrana interósea que existe entre el peroné y la tibia, que es la sindesmosis, obviamente que va a demorar mucho más tiempo. ¿Y quién va a demorar mucho más tiempo también? Aquellos pacientes que tengan enfermedades concomitantes como la diabetes, alteraciones articulares como una artritis reumatoidea, y en aquellos pacientes que sean añosos, o sea, gerontes. Método de tratamiento. Bueno, hasta ahí vimos entonces más o menos lo que vamos a ver, qué tipo de fracturas vamos a ver. Entonces, para que no quedemos, digamos, sin recordarlo, vamos a acordarnos que tenemos las fracturas del maleolo externo, que suelen ser aisladas, o sea, del peroné, ¿sí? Y son extraarticulares. Luego tenemos fracturas bimaleolares, que afectan tanto al peroné, maleolo externo, el maleolo interno. Luego tenemos las equivalentes, que afectan también fracturas bimaleolares, fracturas que afectan al peroné, obviamente el maleolo externo, afectan al maleolo interno, con una separación bastante importante de la zona interna, ¿sí? Alojando una ruptura de lo que es el ligamento deltoideo y por lo tanto produciendo, ¿sí? Una subluxación del astrágalo, eso se la denomina fractura equivalente. Y luego la fractura trimaleolar, que agregamos las de los dos maleolos internos y externos, junto con la apófisis posterior de la tibia, ¿sí? Esas van a ser las fracturas de tobillo que vamos a tener. Entonces, ¿cómo se van a tratar? Y bueno, tenemos los métodos de tratamiento característicos. Una férula, que en este caso sería la bota de Walker, que es la que conocemos todos, la debemos haber visto en alguna de las materias o en algún paciente. Esta férula, ¿sí? Es una férula que va a utilizarse con un mecanismo de distribución, obviamente secundaria con formación de callo, pero cuando en fracturas de maleolos aisladas del peroné que no hayan sufrido desplazamiento prácticamente, o fracturas del maleolo interno que tampoco hayan sufrido ningún tipo de desplazamiento. Esos pacientes, es sumamente común este tipo de fracturas, y esos pacientes van a utilizar esta bota de Walker. Y a los 15, 20 días pueden empezar la rehabilitación. Indicaciones en fracturas, como dice, maleolares no desplazadas, desplazadas mínimamente, se pueden tratar con férula completa de pierna sin punto de apoyo, con tobillo en posición neutral, siempre, como la bota de Walker.
Las fracturas aisladas de la porción distal del peroné, como dije recién, con férula corta, ¿sí? Apoyo según tolerancia, dependiendo, obviamente, el criterio del traumatólogo. Fracturas con desplazamiento mínimo moderado, con una reducción cerrada, ¿sí? Y férula. Reducción cerrada hace referencia a la manipulación manual, ¿sí? De colocación de los huesos en la zona, y se han quedado bien reducidos, y el traumatólogo decide que está estable esa fractura, se lo coloca, ¿sí? Se coloca la bota de Walker o la férula en este caso. Luego, vamos a ver aquí, podemos observar fractura bimaleolar tratada con férula, que no es lo recomendable, no sé por qué en este caso han utilizado la férula, pero como pueden observar aquí, ahí se lo marco, está la fractura dentro de todo estabilizada de lo que es el peroné. Aquí podemos observar la fractura del maleolo interno, ¿sí? Y esta ha sido tratada con la bota. La verdad, no suelo verlo con este tipo de fracturas bimaleolares, una bota. Sí he visto fracturas, por ejemplo, de lo que es el peroné en esta zona, una pequeña marca, una pequeña línea de consolidación de continuidad en esta zona del maleolo interno, ¿sí? Con botas de Walker, que 15 o 20 días están haciendo rehabilitación. Pero bueno, seguimos con los tratamientos ortopédicos. En este caso, la reducción abierta y fijación interna, que es la que más se utiliza en este tipo de fracturas, ¿sí? Aquí vamos a ver, obviamente, la colocación de placas con tornillos, que es el más común, ¿sí? Y luego vamos a tener tornillos solos que se van a utilizar en fracturas, obviamente, fracturas que hayan sido desplazadas del maleolo interno. El mecanismo que utilizan este tipo de placas de fijación, ¿sí? Son de protección de carga cuando se produce una compresión de lo que es el maleolo que esté fracturado, ¿no? Pero cuando se utilizan las agujas de Kirchner, que aquí va a hablar como clavos, ¿sí? Se utilizan las clavijas de Kirchner, es un proceso de distribución de carga sin fijación rígida. O sea, va a haber una pequeña movilidad en el peroné, o en el maleolo interno en este caso. El mecanismo de consolidación ósea primaria con fijación rígida, y bueno, si no se logra una consolidación primaria, es obviamente que falló el dispositivo de fijación rígida. ¿Cuándo va a estar indicado? En las fracturas con maleolos desplazadas. Todas las que vimos, excepto las que están mínimamente desplazadas. Ruptura de la sindesmosis, ¿sí? Fracturas subluxación de la articulación tibial-tragalina, se utilizan agujas de Kirchner, tornillos de compresión, que ya la vamos a ver, placas de fijación para la articulación, y también se utiliza la férula una vez que se haya realizado, ¿sí? La cirugía. Una vez que el paciente haya tenido la reducción abierta con fijación interna, el paciente puede utilizar, ¿sí? La férula o la bota de Walker. Acá podemos observar que en una fractura de maleolo, ¿sí? Esta se ha tratado con los clavos, como dice aquí, pero en este caso serían unas clavijas de Kirchner, ¿sí? Estas fracturas, yo la verdad que no he visto nunca de que las hayan tratado de esta manera. El traumatólogo no se va a arriesgar a que esta fractura no consolide. Entonces, por lo general colocan una placa aquí con tornillos. Y aquí en esta zona, que es la sindesmosis, ¿sí? Esta zona es la sindesmosis, colocan un tornillo mucho más largo, ¿bien? Fijando lo que es el peroné con la tibia. Nos quedan 10 minutitos, si se corta automáticamente les paso el link, así continuamos, ¿sí? Pero no queda mucho todavía. Luego tenemos fracturas del maleolo interno, ¿sí? Específicamente tratadas, como pueden observar, aquí ha sido la fractura, tratadas con tornillos de compresión. ¿Ven? Acá está la técnica, y estos tornillos de compresión son fijos, ¿sí? Y obviamente van a producir una consolidación primaria. Y suelen ser fracturas intraarticulares. Pueden producir procesos degenerativos. Acá podemos ver obviamente la mortaja, ¿sí? Esto que está aquí es toda la mortaja, ¿bien? Y esto que está aquí es el astrágalo, este huesito. Entonces, esta luz articular que podemos observar aquí, ¿bien? Es la que nos va a dar la mortaja. Acá observamos una fractura, recién veíamos una fractura del peroné, tratadas con estas clavijas de Kirchner. Ahora vemos un maleolo interno tratadas con esta clavija de Kirchner. No está mal el tratamiento, pero no suelen utilizarlo porque el traumatólogo no se arriesga, ¿sí?, a realizar este tipo de cirugías, porque obviamente el paciente lleva mucho más tiempo.
¿Cuándo se puede llegar a utilizar este tipo de cirugías? Y en algún paciente que tenga, por ejemplo, osteopenia o osteoporosis, que produzca obviamente que no se pueda colocar, digamos, ningún tornillo porque no se agarre. Entonces, ahí va obviamente a tener digamos, un buen tratamiento con este tipo de técnica. Acá ya venimos a lo que es lo más convencional, ¿sí? Acá han utilizado todo, miren. Tenemos placas, ¿sí? Placas de fijación, que vendría a ser esta. Tornillo para la sindesmosis, ¿sí? Esto que está aquí es todo la sindesmosis. Obviamente se ha fracturado en esta zona. Fijación con el tornillo de los fragmentos, ¿sí? Acá pueden observar los fragmentos como están en la imagen de la izquierda. Y acá podemos observar una fractura por abulsión de lo que es el ligamento, ¿sí? Del malleolo interno. Fue tratado con todo, con las placas de fijación, el tornillo para la sindesmosis, una clavija, esta es la clavija de Kirchner, ¿sí? Este que tiene la forma de bastoncito, y un tornillo de compresión. ¿Y qué es lo que se logró aquí? Darle estabilidad al tobillo, ¿sí? Reconstruir de nuevo la mortaja. Sumamente importante reconstruir la mortaja otra vez. Entonces, aquí este paciente va a estar inmovilizado, ¿sí? Aproximadamente unas 10 semanas, luego se va a empezar a movilizar esto y a dar descarga de peso. Una vez que la sindesmosis se haya mejorado y obviamente el paciente empiece ya a pasar 6 meses, 8 meses, se recomienda que el tornillo este que tenemos aquí de la sindesmosis sea sacado. ¿Por qué? Porque acá hay movimiento. El peroné, saben que ustedes se mueven en relación a la tibia, va anterior y a posterior. Cuando nosotros flexionamos el pie, cuando hacemos una dorsiflexión, el peroné va hacia posterior, cuando hacemos una flexión plantar, el peroné va hacia anterior, o sea que hay movimiento en esta zona. Entonces, hay que tratar de sacarlo, porque si no después puede generar dolor y molestias. Acá tenemos otra fractura, ¿sí? Una fractura bimaleolar tipo supinación rotación externa, hace referencia a una fractura oblicua del peroné, como pueden observar en esta zona. Y por lo tanto, el malleolo aquí también se ha fracturado, ¿sí? El interno. ¿Y cómo fue tratada? Igual que la anterior, con una plaquita de peroné y los tornillos de compresión. Y acá tenemos la plaquita. Acá tenemos otro tipo de fractura también bimaleolar, otro tipo, ¿sí? Supinación y aducción, aparentemente. Vemos una fractura ahí y la otra fractura aquí. Por lo tanto, esto ha sido inestable. La mortaja es inestable. ¿Cómo se trató? Y se trata con una placa de fijación con tornillos, con los tornillitos aquí, ¿sí? De compresión. También se puede utilizar una placa en esta zona, ¿sí? Suelen colocar una placa con tornillos que suelen también ser una placa como es la del peroné. Bueno, aquí habla prácticamente lo mismo, ¿sí? Fracturas bimaleolares tratadas con tornillos, que vendrían a ser las imágenes anteriores. Fractura equivalente bimaleolar. ¿Qué podemos observar aquí? Acá observamos, aquí arriba, una fractura bastante evidente, ¿sí? De lo que es el peroné, de forma aislada, o sea, no afecta a lo que es a la articulación, pero sí puede generar molestias en lo que es la mortaja. Y acá tenemos una separación bastante importante, ¿sí? Que obviamente simula y hace referencia a una lesión del malleolo interno. Y también hay que hacer una reducción de lo que es la sindesmosis con un tornillo, ¿sí? Bueno, aquí fue tratada. La fractura, como pueden ver aquí en el malleolo interno, no hizo falta colocar nada. ¿Por qué? Porque no está desplazada. Y aquí se redujo la articulación para mejorar la luz articular. Se colocó la plaquita, bien, en la fractura que teníamos aquí, y que se colocó el tornillo de la sindesmosis. ¿Para qué? Para, obviamente, corregir la alteración de la relación de lo que es el movimiento del peroné con la tibia. Están quedando 4 minutitos, seguimos. Bien, vamos a entrar en las consideraciones especiales. Aquí la edad juega un papel muy importante y las enfermedades sistémicas también juegan un papel bastante importante. ¿Por qué? Y la edad del paciente siempre, para todo tipo de fractura, en este caso, para los pacientes mayores tiene obviamente un riesgo de incrementar alteraciones postraumáticas como la mala cicatrización, por diabetes, porque tienen osteopenia, porque los tornillos no se pueden fijar, ¿bien? Y en el caso de las enfermedades sistémicas, aquí, obviamente, en aquellos pacientes que los vayan a inmovilizar bastante tiempo, va a tener, obviamente, una alteración mayor en los procesos de rehabilitación.
aquellos pacientes que tengan enfermedades como diabetes, enfermedades artríticas, que generen dolor en la articulación, artrosis, procesos degenerativos, osteocondritis, lo que sea, que vayan a generar procesos inflamatorios, van a alterar, obviamente, junto con la diabetes y todas esas tipos de enfermedades, la mala, ¿sí?, consolidación. Entonces va a tener un tiempo mayor prolongado de lo que es de inmovilización. Las fracturas en los pacientes diabéticos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque puede producirse, digamos, las famosas neuropatías, ¿sí? La neuropatía diabética, que la neuropatía diabética son alteraciones en la sensibilidad que le pasan o le ocurren a aquellos pacientes diabéticos que se golpean, se lastiman y no sienten dolor, entonces ese dedo después se infecta, se engangrena y obviamente hay que amputar. Entonces, sumamente dificultoso frente a este tipo de inmovilizaciones con este tipo de pacientes diabéticos. Afectación articular, como sabemos, es una fractura que puede afectar también al platillo tibial o al pilón, como hablábamos en la clase pasada, y complicarse con un dolor, y por lo tanto el paciente complicarse con procesos degenerativos que van a generar dolor y obviamente el paciente no va a poder caminar bien. Una de las enfermedades más comunes es la artritis postraumática, que es una de las complicaciones de este tipo de fracturas intraarticulares. Aquí dice interarticulares, y es intraarticulares ahí, ¿sí? Así que después cuando lo vean, esto lo corrige. El patrón de la fractura. El patrón de la fractura hace referencia a qué estructura se va a dañar, ¿sí? La más común, acuérdense, que es la ruptura del malleolo externo, o sea, del peroné. Pero también se puede afectar el malleolo interno, el malleolo posterior y obviamente la sindesmosis tibio-peronea distal. O sea que eso va a alterar la membrana interósea, genera bastante dolor y obviamente la lesión de los ligamentos que van a dar la estabilidad dinámica cuando el paciente vuelva a caminar. Fracturas abiertas, siempre. La mayoría son fracturas abiertas. Cualquier fractura abierta debe ser tratada de forma agresiva, ¿sí? Obviamente con antibióticos, desbridamiento, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que cuando se realice la reducción a abiertificación interna se debe realizar un momento de la lesión, se debe revisar todo lo que son las lesiones que tenga de los tejidos blandos como los ligamentos. La fijación externa es útil solo cuando la lesión es, ¿cómo se dice?, de partes blandas y por lo tanto hay que tratar de reconstruir, por ejemplo, algún tendón, algún músculo o la compresión de algún nervio que se haya producido, producto de la fractura abierta. El síndrome compartimental es bastante característico en este tipo de fracturas. Es raro, pero se produce, ¿sí?, los compartimentos que tenemos más arriba a nivel de la pierna específicamente. Son fracturas que se inflaman bastante. El paciente suele referir inflamación aproximadamente por bastantes meses, incluso hasta puede durar años. Hay días que se levanta sin inflamación y hay días que se va a acostar y obviamente a tener inflamación y edema. Se está por cortar y vamos, ya voy a ir cortando yo, así vamos ganando tiempo, ¿sí? Salgo un segundito.